ejercicio, dos sensaciones diferentes. A Anthony ya le empieza a doler todo, mientras que a Carlos absolutamente nada. Hola, bienvenidos a Hoy en Salud. ¿Se han puesto a pensar por qué unos sentimos más dolor que otros? Y más dudas. ¿Es cierto que las mujeres soportamos más que los hombres? ¿Sí? ¿No? Enseguida se lo contamos. Empezamos Hoy en Salud. A nadie nos gusta sentir dolor, pero es necesario porque es un sistema vital de advertencia. El umbral del dolor no es el mismo en cada persona, así como tampoco lo es la resistencia. Es un tema bastante complejo que el doctor Julio Grados, especialista en ortopedia, traumatología y además en medicina deportiva, nos va a ayudar a entender. Doctor Julio, hola, bienvenido de nuevo al programa. ¿Cómo estás, Paola? Un gusto estar con ustedes en Hoy en Salud y bueno, para conversar un poco de este tema que es tan a veces misterioso y a la vez interesante. Eso es. Doctor, cuando hablamos de umbral de dolor, alto, bajo, ¿a qué nos referimos? Bueno, existe lo que se conoce como umbral de dolor. Puede ser alto si la persona puede manejar un dolor, si puede resistir dolor o puede aguantar dolor, como quieras llamarlo. Y hablamos de umbral de dolor bajo, cuando la persona, la menor cosa que le haces, pues ya está sintiendo dolor y poco que, como que tiene menos resistencia a la molestia física de dolor. Digamos que aún no ha visto la aguja y ya está gritando. Claro, algo así como que vas al dentista y te muestra la cuestión esa, la polea, y ya estás, o sea, tienes el umbral malo. En cambio, otras personas que no, y pasa con las cirugías también muchas veces. ¿Y por qué se da esta situación? ¿Por qué unos sentimos más dolor que otros? ¿El factor genético tiene que ver algo aquí? Bastante. Particularmente tengo bastantes experiencias cuando vamos a operar a un paciente, me dice, pero todo va a salir bien, me va a doler, ¿cuánto va a demorar? ¿Cuántos días voy a estar fuera del trabajo? Y al final es un tema que no depende mucho del cirujano, sino depende también del paciente, y mucho del paciente. Entonces es algo genético, algo de idiosincrasia de la persona, no se puede dominar muchas veces. Hay factores étnicos como la raza, se dice que la japonesa aguanta más, que la morena más bien es media, sin ánimo de hablar de equipo de fútbol, pero la morena es un poquito más o menos propensa a aguantar dolor, ¿no? Pero en general, del sexo también, eso podemos hablar después, pero no es algo absoluto, pero sí se ve pautas, digamos, de separación en eso, ¿no? Sí puede ayudarnos un poco a ver quién aguanta más o menos dolor. Claro, ¿no? Y aquí viendo quién aguanta más o menos dolor, ahí nos referimos a la resistencia. Se puede dar el caso de que yo tenga el umbral del dolor, digamos, bajo, es cuando uno no se desespera rápidamente, sí, pero puedo aguantar bastante. Claro, eso ya es un tema más cognitivo de la persona, como que pueda dominarse en un sentido, un tipo de fobia, por ejemplo. Va a un ascensor, o está en el agua, en un crucero y se aguanta, pero hasta que se muere de miedo, o está con un dolor y se lo aguanta. Eso es un tema ya, me parece, cognitivo de la persona, de personalidad. Pero el tema de umbral de dolor es idiosincrasia, no se puede manejar, es muy difícil a veces de controlar. Doctor, y aquí ya hablando un poco de investigaciones y de ciencia, ¿no? Hay siempre una gran duda. ¿Quiénes resisten más? ¿Los hombres o las mujeres? Si me apuras, yo prefiero que... yo veo más experiencia, las mujeres tienen mucho más soporte para el dolor. Soportamos mejor el dolor. Y no solamente el dolor, también problemas, muchas cosas. Pero en cuanto a dolor, yo la verdad, salvo que a veces hay pacientes en la etapa mujeres, me refiero a etapa menopáusica, posmenopáusica, que es un poco ya con un componente más hormonal que podría no ser igual, ¿no? Doctor, y hablando de quienes toleran más dolor, que si los hombres, que si las mujeres, quiero que conozcan a Carolina Dávila. Ella sufrió un accidente de tránsito y escuchen, se rompió la rodilla en 4 partes. Lo más sorprendente es que al mes y medio ya estaba caminando de nuevo. Yo iba en moto y un chico, un jovencito de 23 años que recién había dado el brevete, me choca por atrás. Al chocar por atrás yo caigo de rodilla. Cuando yo caigo al piso, yo me asusté. Ok, llegué al piso, no pasó nada. Pero yo veo a mi enamorado, él se para, y cuando él se para es como que me quedé tranquila, se me bajó toda la adrenalina y sentí un dolor insoportable. Para mí ha sido el dolor más fuerte en toda mi vida con el tema de mi cuerpo. Yo me rompo el menisco externo, me rompo el ligamento cruzado anterior, me rompo la meseta tibial y me tengo un esguince entre nivel 2 y nivel 3. En la tibia tengo 2 tornillos, 2 clavitos de titanio.
Luego tener toda la pierna hinchada y tener que moverte es bastante incómodo, bastante doloroso. Y encima hacer trabajos de articulación con tu pierna hinchada, con todo el dolor que te inmune, hacer temas de estiramiento. Por ejemplo, cuando me pasaba la pastilla para el dolor el tiempo, me empezaba a doler otra vez. En invierno tengo problemas porque me duele la rodilla. Con el frío es un problema ya de articulación, un problema de futuro artrosis, porque al tener ya partes de tu cuerpo rotos, articulación, tanto el menisco y ligamento, con el frío me duele, yo en invierno sufro. Siempre ando pues sobándome con una mantita en la rodilla porque me duele horrible. Doctor, Carolina tiene bastante dolor, pero lo soporta bastante bien. Sí, totalmente. A ella la conocimos justamente hace 3 años. Ella se dedica a medios también. Se entrevistó 2 semanas antes. Y a la segunda semana me entero que se había accidentado en la moto. Hizo un mecanismo de valgo, ¿no? La rodilla se fue en ese sentido, enganchada en la moto. Y como bien dice, ya veo que ha aprendido todos los diagnósticos, ¿no? Rotura de cruzado anterior, fractura de platillo tibial, menisco externo y ligamento interno. Entonces, inicialmente se iba a ser operada en una cirugía abierta, con gran cicatriz. Entonces tuvimos la suerte de ir al hospital y hablamos con colegas que eran amigos y le hicimos una artroscopía con esos tornillos que tú has visto, pero en forma canulada, sin incisión. Y el plazo que se debía hacer en unos 3 meses, ella lo hizo en 1 mes prácticamente. Y muy, muy bien, la verdad. Ella ayudó mucho con su umbral de dolor en el manejo de eso para hacer más rápida la rehabilitación. Vemos ahí la importancia, ¿no?, de tener resistencia también. Sí, totalmente. Ella colaboró bastante. Si ella no hubiese querido, no hubiese podido hacerlo, tengo por seguro que estaría ahorita con su gran cicatriz, con el músculo adelgazado, y no sé si caminando como camina ahora. Ella está bailado y todo eso. O sea, está perfecto. Perfecto. Hemos corrido, hemos jugado básquet, creo, la vez pasada. Doctor, veamos cuáles son los tipos de dolor, porque hay varios. Primero, según la duración, puede haber un dolor agudo y crónico. Claro. ¿A qué nos referimos aquí? El dolor agudo, pues es el dolor que se presenta con un trauma, por ejemplo, deportivo, un trauma de la moto, un golpe intenso. En cambio, el dolor crónico es el que se va produciendo. Que persiste. Que persiste poco a poco, por ejemplo, que una infección urinaria, un dolor de muela, puede ser insidioso, poco a poco, progresivo, y ser agudo en un momento, pero puede ser generalmente crónico. La migraña, el dolor de cabeza, por ejemplo, es un dolor también constantemente crónico, pero puede ser agudo o reagudizarse. El tipo del dolor puede ser en función de la fuente, ¿no? Físico, emocional o psicológico. Claro, o inclusive interactuarse, ¿no? Porque, por ejemplo, la migraña puede empezar como un dolor físico. Generalmente, cuando yo tengo el dolor de muela, me empieza con el dolor de muela y me va la migraña. Y si estoy tenso, es peor. O sea, se complica con un tema migrañoso y puede ser también emocional. Lo bueno, y eso creo que vamos a hablar después, es identificar el tipo de dolor. Que eso va a ser, creo, la conclusión. Perfecto. En función de la localización, puede ser somático y visceral. Claro, el somático viene a ser de soma, cuerpo, y visceral de vísceras, ¿no? Un dolor visceral generalmente se identifica, ¿no? Un dolor de intestino, un cólico, por ejemplo, una apendicitis. El somático más es de golpe, músculo, contusión, hematoma, ¿no? O inclusive cefálico también. Esa es la diferencia. Somático, cuerpo, visceral, víscera interno. Ok, seguimos adelante. Y en función de la intensidad, bueno, puede ser leve, moderado, o ya el que es más fuerte, el severo. Totalmente. Y eso viene en relación con el umbral de dolor también. Un dolor leve puede ser para unos moderado o severo o viceversa. Claro, ¿no? Ya depende, ¿no? También de cómo siente el dolor cada persona. Y por último también está el dolor fantasma. Ese es aquel dolor, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquellas personas que le han extirpado, quizás o amputado, ¿no?, un miembro, y ellos sienten dolor en el supuesto miembro que ya no tienen. Nosotros lo conocemos como síndrome del miembro fantasma. Es la típica persona, diabética, que se le amputa la pierna debajo de la rodilla. Al día siguiente vamos, le pasamos visita, ¿y cómo está? Sí, me duele el dedo, me duele tal, y ya no hay. Entonces ese es ya un problema nervioso de inervación parasimpática, ¿no? Inclusive niños también que han tenido problemas tumorales que se le ha amputado y siguen con esa sensación. El tema ya engloba un componente psicológico importante, ¿no?, para manejar. Doctor, ¿y cuál es el peor dolor que podemos sentirlos? Cada especialidad te va a decir que el dolor de su especialidad es lo peor. El odontólogo te va a decir la muela, ¿no? El nefrólogo te va a decir el cólico nefrítico, que es terrible. El cirujano, el apéndice. El traumatólogo te va a decir la amputación de un dedo. No creo que haya una categoría así, ¿no? Pero yo creo que lo que al menos he revisado... Pero que hay dolores que son más fuertes que otros. Por supuesto, claro. Muela y riñón es terrible. Encima es muela, ¿no?, conectado con el oído. Terrible, te lo puedo dar fe. Te puedo dar fe.
Doctor, hay una enfermedad de origen desconocido que es bien dolorosa. Estamos hablando de la fibromialgia. Claro, la fibromialgia es una enfermedad reumática, autoinmune, que bueno, produce dolores, como el nombre lo dice, pues a nivel de músculos y a nivel de los tejidos conectivos, ¿no? Los reumatólogos ven eso, no se sabe muy bien el origen, pero se usa corticoides y es muy doloroso. Hay que manejarlo inicios tempranos para que no vaya avanzando y eso se complique, ¿no? Netamente campo reumatológico. Perfecto. Bueno, hacemos una pequeña pausa en Hoy en Salud. Al volver, les contamos algunas terapias para combatir el dolor. Un día más en Hoy en Salud, la noticia médica. Y hablando de dolor, crean un tratamiento capaz de curar el dolor lumbar crónico en solo 10 minutos. La nueva terapia guiada por imagen y mínimamente invasiva permite que el 90% de los pacientes con hernia discal no tengan que pasar por el quirófano. El estudio fue llevado a cabo con la participación de 80 pacientes con dolor lumbar por una hernia de disco. Los investigadores lo sometieron a un procedimiento radiológico que no es invasivo, en el que con la ayuda de un escáner se guiaba una aguja hasta el área de la hernia discal y la raíz nerviosa. Se introducía una sonda a través de la punta de la aguja y se administraba energía de radiofrecuencia pulsada sobre el área durante un periodo de 10 minutos. Los resultados, según los autores, han sido extraordinarios. Los pacientes han experimentado un alivio de su dolor y han podido volver a sus actividades cotidianas en solo un día. Seguimos con el doctor Julio Grados hablando del dolor. Y ahora viene una parte muy importante en el programa, porque el dolor nos puede indicar una serie de enfermedades, ¿no es cierto? Claro que sí. Yo creo que esa es la parte tal vez más importante. El dolor viene a ser más bien reflejo de algo. Vayamos al diagnóstico, a la etiología. O sea, ¿por qué me duele, por ejemplo, la cabeza? Bueno, la muela, el riñón, en la pierna, el dedo, qué sé yo. O sea, pensar por qué, no solamente ir y quitar el dolor. Claro. Es muy importante como aviso de una tal vez enfermedad o algo más grande, ¿no? Eso es muy importante. Además, doctor, el dolor es una de las razones más frecuentes, ¿no?, por las que nosotros acudimos al médico. Por supuesto. En lo que yo hago en medicina deportiva, o sea, me interesa saber por qué le duele un músculo tal, diagnosticar una lesión o prevenir una lesión mayor en un músculo, por ejemplo, o un ligamento, ¿no? Y a veces se puede dar el caso de que quizás estamos soportando, ¿no?, ese dolorcito, claro, y más adelante puede ser algo peor. Por supuesto, hay que prevenir cosas. Bien, así que atentos, porque cuando el dolor avisa que algo no funciona correctamente. Vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos un dolor abdominal intenso, puede ser apendicitis, inflamación de páncreas, cálculos, úlcera, incluso hasta un tumor. Así es. Por supuesto, el dolor de apendicitis, por ejemplo, empieza y eso no va a acabar hasta que te operes, si es que es apendicitis. El tema de los tumores igual, o sea, puede estar empezando con un dolor simple y debería hacerse un diagnóstico, una ecografía o visitar simplemente al médico especialista. O sea, exagerar a veces un poco el cuidado. Porque uno dice, ya pasó, pero otra vez a la semana le vuelve. Y otra vez y así se va pasando el tiempo, ¿no? O sea, la prevención. Pero el tema de la apendicitis, al principio empieza con un dolor que tú dices, será un dolor de estómago, ¿no? Pero ya llega un momento en que se vuelve insoportable. El dolor inicial. Y ahí es cuando ya uno acude al médico de inmediato. Sí, inicialmente es mesogastrio, ¿no? A nivel de la mitad del estómago y poco a poco va bajando la fosa ilíaca derecha y ahí nadie lo mueve. Hasta que empieza a aumentar y bueno, ahí hay que hacer la cirugía, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. Seguimos adelante. Dolor en las piernas. Puede dar, ¿qué nos puede decir? Quizás una hinchazón hasta una trombosis, que es mucho más peligroso. Sí, problemas venosos tiene su cierta característica, ¿no? La persona que está caminando y que de pronto tiene que pararse en una tienda para poder hacerle cuenta que está viendo, pero eso por un dolor que se ha detenido. Entonces pensar en cosas así, bueno, lo mío también, repito, dolores en piernas uno tiene que pensar en 1000 cosas que hay, o sea, tendón, hueso, ligamentos. Pero, repito, siempre exagerar, ¿no? Siempre exagerar. Los problemas venosos se diagnostican fácilmente con ecodoppler. Una ecografía simple y me hace una obstrucción, algo que puede ser
catastrófico más adelante. Doctor, y las embarazadas también, ¿no? Sufren generalmente de hinchazón. Por supuesto, hinchazones, retorno venoso más dificultoso por el tema de aumento de volemia y todo eso, ¿no? Muy bien, seguimos adelante. Si nos duele la espalda, atentos, puede ser, bueno, por una lesión, por haber cargado peso o por haber hecho un mal ejercicio también, puede ser sinónimo de un cólico renal o incluso una hernia discal. Sí, yo te diría que casi el 70-80% de dolores en espalda baja son problemas de hernia discal. Eso, o no solamente hernia discal, problemas de contractura muscular, pero debido a problemas de columna incipiente. El riñón, te diría 10-15% puede doler en la parte de baja, pero cuando tienes un cólico renal el dolor se te va hacia adelante, hacia el costado y es terrible, te dobla. Ten por seguro que si viene un paciente de emergencia por cólico renal no te va a venir así. Te va a venir doblado. Doblado y caminar casi. Por supuesto, totalmente. Bien, si por ejemplo nos duele los omóplatos, ¿no? Eso puede significar artritis, ¿no? Trastornos del corazón, dolor de estómago o del intestino. Bueno, el dolor de espalda alta, en este caso omóplato o escápula, pues sí, puede ser muchas cosas realmente. Hay que ver bien, hacer anamnesis. El dolor de precordialgia del corazón pueden irse hacia atrás, retroesternal. También. Sí, inicialmente empezar en el tórax anterior, pero irse hacia atrás. Otras cositas como el estómago, generalmente en franja, hay que pensar, ponte en cosas de páncreas y cosas así, un dolor muy agudo, que son peligrosos. Una pancreatitis aguda te puede matar en pocas horas. Es importante el dolor, pero también es importante la historia clínica. Es muy importante asociar las dos cosas. Justamente me duele aquí, pero ¿y qué pasó? ¿De cuándo? ¿Qué tiempo? ¿Cómo? Es muy importante eso. Y también, doctor, es muy importante, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ay, me duele aquí, y se va a la farmacia y se compra algo para el dolor. Totalmente. ¿No? Uno va a veces a la farmacia por X motivos y ve cómo receta a veces, no, eso no puede ser. Pero quedo mirando nomás, pero es inconcebible, o sea, puede ser muy peligroso, hasta penal eso. Claro, ¿no? Aquí en Hoy en Salud siempre hacemos hincapié en lo peligroso que puede resultar la automedicación, ¿no? Algo que generalmente se suele ver muy a menudo en cualquier farmacia. Por supuesto. El diagnóstico es fundamental. Periodicidad de dolor y pensar en una posibilidad diagnóstica, siempre cuando hay dolor de algo. Estupendo. Bueno, seguimos adelante. Dolor en el pecho, ¿no? Puede significar que nos puede estar dando un ataque al corazón. Bueno, sí. Lo más que se asocia es eso. No hay que olvidar la frecuencia también hombre-mujer. El infarto es mucho más frecuente en hombre, después de los 40, 50, 45 años. 50 mujeres, poco probable, menos probable, pero bueno, también es posible. También asociar con problemas gástricos, de reflujo, de esofagitis y reflujo, varices esofágicas, una serie de diagnósticos, ¿no? Pero cuando hay esa sospecha de un problema de una persona de más de 50 años, varón, que tiene historia de corazón, fumador, crónico, sedentario, estresado. ¿Y encima obeso? Y obeso, pues ya estamos haciendo bingo ahí, ¿no? O sea, hay que estar atentos y, bueno, hacer diagnóstico y solución. Es increíble, ¿no, doctor Julio? Todo lo que nos puede indicar el dolor. Por supuesto, el diagnóstico, el tema de dolor te hace pensar. Sí, No es complejo, pero realmente te hace pensar bastante. No es cuestión de quitar el dolor. O sea, no soy enemigo de las prácticas aledañas, ¿no? Acupuntura, etcétera, hay muchas cosas, pero el dolor es un aviso que nos está haciendo pensar. Tenemos que pensar. Mal, ¿no? Totalmente. Bien, y por último, un dolor de cabeza severo. Bueno, puede ser indicativo de una migraña, sinusitis, aneurisma o ya incluso, ¿no?, algo más peligroso como un derrame cerebral. Totalmente. Lo más simple es migraña, ¿no? Sobre todo si es mujer, ahí sí. La mujer es mucho más milagrosa que el hombre. Puede ser un dolor de muela, puede ser un tema cerebral, pensar a veces en eso, si hay historias familiares de aneurisma o de algún tipo de hipertensión arterial que produce ACV, derrame cerebral, es la primera posibilidad. Realmente en personas ya mayores de 40, 45 años. Así, doctor, aquí estamos hablando constantemente del dolor, de los tipos, etcétera, pero hay personas que no sienten nada de dolor. Eso sí. Y eso también resulta muy peligroso. Por supuesto. Hay pacientes, deportistas que, bueno, ¿y tú cuándo te lesionas? Le digo, o sea, nunca se lesiona todo el año. Bueno, juega también, compite, pero tampoco es bueno eso, porque un día que le pase algo, nadie le va a hacer caso. O sea, y no va a poder explicar bien cómo es un síntoma. Ojo, eso es un poco ya acumular experiencia, ¿no? Porque eso te orienta muchas veces. No todo es sacar resonancia, no todo es sacar angiografías y cosas así sofisticadas. No tiene que ejercitar su medicina en cuanto a la anamnesis y historia clínica. Eso es. No es lo ideal eso, lo que tú mencionas. Doctor Julio, una última recomendación, usted como especialista. Yo creo que la conclusión máxima de este programa, de tu programa, Polita, gracias por invitarme nuevamente, es
tratar de no solamente identificar un dolor, o ver los tipos diferentes de dolor, no tanto por la intensidad, sino más bien al tipo, si es cólico, si es quemazón, si es tipo presión, si es retortijón, qué sé yo, o sea, sobre todo el tipo de dolor, calidad de dolor, no tanto intensidad. Y de acuerdo a eso, orientarnos a un tipo de sistema locomotor, digestivo, visceral, qué sé yo, y pensar en una posibilidad de diagnóstico. Yo creo que esa es la conclusión mayor. No ir, tengo dolor, ya me voy a la farmacia, tomo lo que sea analgésico y se me quitó el dolor, ya estoy bien. No, eso es un aviso de algo, como la fiebre lo es también. Eso sería, creo, el mayor consejo que podría decirles. Eso es, ¿no? Así que el mensaje está clarísimo. Si a usted le duele algo, es porque quizás algo no está funcionando bien en su organismo. Así que no lo ignore. Hágale caso y lo más importante, acuda donde su médico para que pueda hacerle un diagnóstico certero. Doctor Julio, muchísimas gracias por haber estado en el programa. De verdad que es un gusto haberlo tenido nuevamente aquí. Muchas gracias, Paola, a todos. Muchas gracias, cuando gusten, a la orden. Perfecto. Bueno, ¿y ustedes sabían que existen numerosas terapias que se utilizan para combatir el dolor? Una de ellas es la que se realizan en niños operados.